Bienvenidos. Hoy vamos a ver los modelos autorregresivos, que es una forma de hacer regresión sobre series de tiempo. Entonces, vamos a continuar con lo que nos quedamos en la clase pasada. Recordando cuando hicimos predicción de la esperanza de vida según el año en México. Si recuerdan, aquí teníamos el año y por aquí teníamos la esperanza de vida. Vamos a ponerle, ¿cómo se llamaba la variable en inglés? Y solemos tener por aquí esas esperanzas de vida. Hicimos una regresión sobre eso, ¿vale? Nos dio buen resultado con una regresión lineal. Obviamente los datos aquí están altamente correlacionados, pero después discutimos entre ese problema, entre que algo esté correlacionado y que algo sea causal, ¿vale? Con los datos nosotros podemos sacar la correlación de Pearson y decir que los dos están altamente correlacionados. Eso solo indica que yo puedo ajustar una línea con esos pares de datos, pero no significa que una variable cause la otra, ¿no? Entonces, en este caso, la variable de los años, el numerito, no tiene que ver nada con la esperanza de vida. Es decir, son dos variables que dependen de otra cosa y que van creciendo a la par y por eso están correlacionadas, pero no quiere decir que una variable sea causal con la otra. Entonces, si tenemos este tipo de problemas, ¿qué podemos hacer? Si ya vimos que predecir con respecto al año no es buena idea porque esta variable no nos da información. Lo único que nos importa es el nombre de estas variables. Entonces, algo que solemos hacer son los modelos autorregresores, que vamos a poner con el acrónimo de AR, ¿vale? Y antes de introducirnos a esto, vamos a también poner unos nuevos nombres, ¿no? A este tipo de problemas les debemos llamar problemas secuenciales, ¿vale? Un problema secuencial son datos que el orden que tienen importa mucho para extraer el patrón que queremos reconocer, ¿vale? Hay datos donde el orden en que nos llegan los datos no tiene ninguna importancia, ¿vale? De hecho, es a veces mejor permutarlos para quitar cualquier sesgo, pero hay tipos de procesos que le llamamos procesos secuenciales donde sí importa ese tipo de datos, ¿no? Uno de esos tipos de procesos le llamamos series de tiempo, ¿vale? Una serie de tiempo es cuando tenemos datos que varían a través del tiempo medido en cierto paso, ¿no? Puede ser cada minuto, lo podemos medir en hertz ese tiempo, que sean varias muestras por segundo, pero lo importante es que vamos a tener una variable independiente que es el tiempo y una variable dependiente que puede ser cualquier cosa. ¿Hecho? Entonces, esta área de estudio es bastante grande, sobre todo en campos como economía, econometría, y son bastante estudiados, ¿no? No vamos a ir tan a fondo de cómo se analiza una serie de tiempos, simplemente vamos a ver un poquito el trasfondo de cómo probarlo y vamos a introducir a los modelos autorregresores y cómo hacerlos con Machine Learning, ¿no? Bien. Si no podemos tomar la variable del tiempo como dato para nuestro modelo, es decir, como nuestra X para predecir esta variable Y, ¿qué podemos hacer? Pues una de las cosas importantes en los modelos de autorregresión es que vamos a concluir que el día, vamos a corregir esto, tranquilos, aquí el día T, que sería el día actual, tiene que ver con el día anterior, ¿vale?
Entonces, por ejemplo, si un día hizo calor, muy probablemente el día de mañana también va a hacer calor. ¿Sí? Entonces está altamente correlacionado con el día de ayer. No estamos diciendo que lo cause, pero sí podemos decir que están altamente correlacionados, ¿no? ¿Por qué? Porque son causados bajo el mismo fenómeno. De igual manera, puedo tener el día anterior, ¿vale? Y puedo ver que se está correlacionado con el día de ayer y también puedo ver alguna correlación con el día de hoy. Entonces, la idea de los modelos autorregresores es hacer una regresión sobre su misma variable, ¿vale? Es decir, vamos a hacer una regresión sobre la misma variable que queremos predecir. ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo que vamos a hacer es seleccionar. Si yo quiero predecir, por ejemplo, este día, ¿vale? Que voy a llamar el día T, pues lo que voy a hacer es agarrar el día T-1 y puedo agarrar otros días T-2, T-3, ¿vale? Por ejemplo, 3 días. Entonces, estos 3 datos que tengo aquí los voy a agarrar y voy a formar un vector T-1, Y, T-2 y Y, T-3, ¿vale? Ojo, estoy agarrando siempre este eje, la variable que queremos hacer predicción. Entonces, nunca vamos a tomar el tiempo porque el numerito del tiempo no tiene que ver nada con nuestro modelo. Lo único que nos importa es el orden de cada una de los pasos de tiempo que estamos tomando. Entonces yo voy a crear un vector con las entradas anteriores, por ejemplo 3 días antes. Eso lo voy a meter a algún modelo, ¿vale? De Machine Learning, y lo que voy a predecir va a ser el día siguiente o el día actual, ¿no? Entonces lo que tratamos de hacer aquí es que para yo predecir, por ejemplo, la temperatura del día siguiente, me puedo basar en la temperatura de los días anteriores, ¿vale? En particular, cuando yo utilizo un modelo lineal para hacer esto, se llama modelo autorregresor, a secas. Cuando utilizo un modelo no lineal, le puedo llamar autorregresor no lineal, que tiene el acrónimo de NAR, ¿vale? Todas estas palabras son muy para estadistas y muy para economistas. Entonces, estas técnicas son las que vamos a aprender a hacer, ¿no? Vamos a empezar ahorita solamente con la versión más facilita, haciendo una regresión lineal, pero sobre la misma variable, ¿no? Un autorregresor lineal en múltiples variables. Vamos a preparar para esta práctica el código, que va a ser la práctica que van a tener que entregar. Y bueno, aquí les tengo el código preparado. He decidido ya no tardar tanto tiempo escribiendo el código junto a ustedes. Si tuviéramos la clase física, así lo iríamos haciendo poco a poco, pero aquí les tengo el código preparado. ¿Sí? Entonces, primeramente vamos a importar las paqueterías que ya conocemos por ahí. Vamos a importar NumPy, Pandas y Matplotlib. Y voy a importar este dataset que por ahí les voy a dejar, que es un dataset que tiene la temperatura mínima registrada día a día desde hace 10 años, un dataset muy grande. Así que vamos a correrlo en cierta localidad. Ahorita no nos interesa mucho qué localidad es. Y lo voy a correr. Entonces, si se fijan, aquí tengo la fecha, empieza desde 1981 y tengo la temperatura mínima que se alcanzó en ese día, ¿no? Como sabrán, siempre guardamos la temperatura mínima, media y máxima de los días. Entonces aquí solo tenemos la temperatura mínima. ¿Sí? Entonces lo que vamos a predecir va a ser la temperatura mínima del día siguiente. Bien, vamos a seguir con esto. Voy a crear mi variable x primeramente. ¿Hecho? Voy a elegir nada más esta columna, la columna temperatura. Y voy a correr esto de aquí. ¿Vale? Entonces ahí estoy guardando x y lo voy a dibujar. Aquí me salen estos numeritos por aquí que nada más es el secuencial, ¿vale? En este eje x, y la variable y pues sería justamente esta x que estoy dibujando, que es la temperatura. Entonces podemos ver
cómo las estaciones van cambiando la temperatura, ¿vale? Pero hay alto ruido, ¿no? Es decir, cosas como la temperatura no es fácil porque es un proceso que tiene bastante ruido. Ahora lo que yo quiero es entender qué correlación tiene la temperatura de cierto día con la temperatura del día anterior. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Vale? Vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí. Imagínense que yo tengo una temperatura en el día T de 28, ¿vale? En el día T menos 1, vamos a poner 26, en el día T menos 2, vamos a poner 27, T menos 3, vale. Entonces vamos a poner así la temperatura como si fuera en aumento, y lo que yo quiero es saber cómo se correlaciona la temperatura de cierto día con el día anterior, ¿vale? Es decir, quiero la correlación del día T, ¿vale? Con el día anterior. ¿Hecho? Para hacer esto, lo que voy a utilizar yo es agarrar estos datos que tengo por aquí, ¿vale? Los vamos a copiar, y estos mismos datos, ¿hecho? Lo que yo voy a hacer es hacerles un pequeño shift, ¿vale? Para emparejar aquí esta variable, que sería el día actual, con el día anterior. ¿Okay? Voy a quitar este 28 que tengo por aquí y este 23 que también me sobra. Entonces, si se fijan, a partir del vector original de secuencia de la serie de tiempo que tenemos, pues podemos crear estas dos secuencias, la original con un pequeño desplazamiento para que tengamos las dos variables, ¿no? Entonces, esta variable yo le puedo dar algún nombre, vamos a llamarle x, vamos a llamarle xt, ¿vale? Que sean como los días actuales, y aquí le podemos llamar xt menos 1, por ejemplo, y si yo saco la correlación entre estos dos numeritos, me va a dar la correlación de un día con el día anterior, ¿vale? Vamos a hacer eso en código, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo hago el gráfico de estos días, fíjense que estoy dibujando aquí desde el primer día hasta el último, y contra desde el inicio hasta el penúltimo día. Entonces ahí estoy haciendo justamente este desplazamiento donde borré el primer día de la original, desplacé y borré el último día, ¿vale? Entonces aquí lo estoy haciendo con código, y se fijan, me va a dar esta grafiquita, que es la gráfica de dispersión de un día contra el día pasado. Estoy agarrando el día actual, ¿vale? Contra el día pasado, y eso lo pongo como si fuera un sistema coordenado, ¿no? Donde aquí agarro 28 contra 26, y luego agarro 26 contra 27, ¿vale? Que sería por aquí. Y bueno, así se da a entender un poquito que voy a agarrar pares ordenados con el retardo con el día anterior, y con eso puedo ver qué tan correlacionados están esas dos variables, ¿no? Si yo saco la correlación, lo puedo hacer con NumPy de esta manera, que aquí son los mismos vectores, pero por cómo lo maneja NumPy tienen que estar transpuestos, ¿hecho? Y bueno, me da esta matriz de correlación, donde lo que me importa es esta variable de 0.77. Acuérdense que la correlación de Pearson es un valor que va entre menos 1 y 1, donde 1 es totalmente correlacionado positivamente, es decir, yo puedo dibujar una línea que pase por todos esos puntos. En 0 sería no hay correlación, es decir, tenemos algo muy disperso. Aquí se fijan, sí puedo poner más o menos una línea, ¿hecho? Y bueno, también puede ir hasta menos 1, donde es inversamente correlacionado, ¿no? Que tenemos la línea con otra pendiente. Bien, entonces están altamente correlacionados.
la temperatura de cierto día con la temperatura del día anterior. ¿Hecho? Yo puedo cambiar, obviamente, esta gráfica de aquí. ¿Hecho? Por ejemplo, si pongo voy a llamarle P al retardo, ¿vale? ¿Qué pasa con qué tan relacionado está un día con 6 días anteriores? Lo único que tengo que cambiar es esta variable de aquí. ¿De hecho? Si se fijan, aquí voy a agarrar desde el día P hasta el final y aquí desde el principio, quitando los últimos P días. ¿Va? Entonces, si dibujo esto, aquí puedo ver que está, pues parece un poquito menos correlacionado. Y voy a cambiar también esto de aquí para sacar este coeficiente. ¿Vale? Pueden ver que el nivel de correlación es menor. Entonces, esto sigue nuestra intuición de que la temperatura de cierto día está altamente correlacionada con la temperatura de ayer, pero poco relacionada con la temperatura de una semana, ¿no? O menos correlacionada. ¿Qué pasa si yo aquí pongo un retardo de 100 días? ¿Qué tanto se correlaciona la temperatura de un día con la temperatura de hace 100 días? Si fijan, aquí ya me sale este glóbulo que ya no puedo adaptar muy bien una línea a esto. Y si yo saco la correlación, pues me sale muy cercana a 0. Eso quiere decir que la correlación es muy poca. ¿Hecho? Entonces, si yo quiero predecir la temperatura de un día, pues no importa mucho qué temperatura hubo hace 100 días. ¿Vale? Esto es lo que intenta hacer esta gráfica. Hay formas de automatizar esto de aquí, ¿vale? Con Pandas tenemos varias gráficas. Lo que vamos a sacar va a ser la gráfica de autocorrelación. ¿Cómo funciona esa gráfica? Vamos a verlo aquí en alguna diapositiva. Vamos a tener dos ejes en esta gráfica de autocorrelación que normalmente le ponemos ACF, de Autocorrelation Function, ¿vale? Lo van a encontrar en muchas APIs y muchos programas de estadística, ¿vale? En econometría es algo muy usado. Entonces aquí vamos a tener la correlación, ¿vale? Si recuerdan, la correlación, voy a mover tantito este eje, la correlación es algo que va entre 1 y menos 1, ¿no? Entonces, la función no puede ser mayor a esto, ¿no? Y aquí en el eje absciso voy a poner el retardo, que en inglés le llamamos lag, ¿vale? Entonces, si yo estoy viendo la correlación de un día con el día anterior, que sería con un retardo, pues aquí saqué 0.78 según nuestro experimento. Entonces está altamente correlacionado, ¿no? Luego saqué con 6 días de retardo, salía 0.54, si no mal recuerdo. Y luego lo hice con 100, ¿vale? Y con 100 pues tenía un puntito por aquí. ¿Hecho? Entonces esta gráfica de autocorrelación me va a decir qué tan correlacionado está un dato con algún dato anterior en esa misma serie a través de estos retardos, ¿no? ¿Hecho? Entonces va a automatizar exactamente el código que nosotros hicimos anteriormente. Lo voy a correr. ¿Hecho? Vale. Bien. Una pequeña corrección por ahí. Este código que estaba usando yo es de alguna versión anterior de Pandas. Ya no existe este subpaquete tools, entonces hay que llamar directamente plotting y esta gráfica de autocorrelación. Entonces voy a quitar esta línea de código, o no se los voy a dejar. Si tienen alguna versión más antigua de Pandas, pueden usar esto de aquí, ¿no? Entonces voy a hacer un pandas.plotting.autocorrelationplot y lo que voy a mandar va a ser la serie de este data frame. Bien, si lo corren les va a salir esta grafiquita, ¿vale? Donde tenemos el retardo con
la correlación, que en este caso como es de la misma variable, pues le llamamos autocorrelación. Entonces empieza en el 0.70 y algo, que calculamos con el retardo de 1, y vamos disminuyendo, ¿vale? Van a ver que aquí alrededor del 0 van a encontrar otra línea punteada. ¿Hecho? Esa línea punteada se saca con un pequeño análisis estadístico y lo importante es la interpretación, que nos dice que fuera de esa línea podemos decir que estadísticamente no es significativa esa correlación que obtenemos. Entonces, todo lo que esté fuera de este margen gris es estadísticamente significativo, es decir, nos da alguna idea de cómo predecir los valores futuros, pero los demás no. Aparte de esto, pueden ver que hay algunas ondulaciones. ¿Hecho? Esto es porque el problema que estamos llevando a cabo, de esto de predecir temperatura, pues tiene que ver precisamente con las estaciones. Entonces, esas estaciones son estos ciclos que vemos por aquí, ¿vale? Esta serie de tiempo es cíclica dado a las estaciones, ¿no? A veces le llamamos estacionalidad, ¿vale? Y la idea es que las estaciones provocan este tipo de fenómenos y lo vemos en muchísimas series de tiempo. Bien, también vemos otra cosa, que la autocorrelación va decayendo a través de los retardos que nosotros metamos. Entonces, entre más vayamos al pasado, menos nos sirve la información, ¿sí? Para predecir el día de hoy, pues no importa mucho lo que pasó hace 10 años. Entonces eso es importante en nuestro caso. Ahora, yo quiero hacer un dataset para aprender esto, ¿vale? Quiero hacer un modelito que pueda hacer esta predicción. Entonces vamos a volver a este paso anterior. Entonces, imagínense que yo quiero hacer un predictor y voy a meter un vectorcito de 3 entradas. ¿Qué necesito hacer? Pues de mi vector original, vamos a ponerlo por aquí. Este es mi vector original, ¿vale? Con los retardos, donde este es el día actual. Y lo que voy a hacer es copiarlo varias veces, ¿hecho? Pero lo voy a poner con un pequeño retardo por aquí, ¿vale? Lo voy a copiar otra vez y le voy a hacer otro retardo, ¿vale? Entonces voy a copiar la misma serie de tiempo varias veces según el número de retardos que yo quiera hacer, y también voy a borrar todos los datos que tenga de más. Estoy aquí hasta que me quede como una matriz cuadrada. Entonces la idea va a ser que voy a agarrar estas columnas como si fuera mi variable de entrada, que serían los retardos en el tiempo. Este sería el retardo con 1, retardo con 2, retardo con 3. ¿Hecho? Y este que sería el valor futuro, pues va a ser el valor que yo voy a agarrar como variable a predecir, que sería el valor en YT, ¿no? Sería el valor en YT, YT menos 1, YT menos 2, YT menos 3, ¿vale? Bien, entonces con esto voy a crear un autorregresor de orden 3, donde voy a agarrar 3 días anteriores para predecir el día siguiente. ¿Hecho? ¿Cómo hago eso en código? Vamos a generalizar. Entonces en código aquí les tengo un pequeño código, que aquí le metemos el número de datos. Vamos a poner por ejemplo 3 ahora. Y voy a tener este ciclo que va a repetir 3 veces la misma serie de tiempo, y si se fijan la voy a repetir, voy a concatenar esa misma serie de tiempo que tengo guardada aquí en data 2 y le voy a hacer un pequeño shift para pegarla, ¿vale? Voy a correr este código, les dejo ahí a ustedes para que lo puedan ir entendiendo, y lo que cree es que este va a ser el día último, ¿vale? Este va a ser el día de ayer, antier, 2 días anteriores, y si se fijan eso lo voy a mover en este sentido y voy a ir metiendo nuevos días. Entonces estas 3 variables serían mis días anteriores
y este sería mi variable que yo quiero predecir a futuro, ¿vale? Y yo le puedo meter los retardos que yo quiera, ¿vale? Puedo tomar 5 días hacia atrás, entonces esos serían los 5 días que voy a tomar para poder predecir la temperatura del día siguiente, ¿va? Y bueno, haciendo eso, preparamos nuestro modelo, que bueno, es bastante fácil. Simplemente voy a agarrar todos los renglones y voy a agarrar desde la columna 1 hasta el final, y mi variable y va a ser la primera columna, entonces la de índice 0. ¿Okay? Hago mi training test split, acuérdense, para medir qué también puedo generalizar, y en este caso, como es un autorregresor lineal, pues voy a agarrar regresión lineal y lo voy a entrenar de esta manera. Y saco el score para el train y para el test. ¿Yo? Vamos a hacerlo y vamos a ver qué también nos da, y obtenemos un 63 contra un 62. ¿Vale? No es fácil obtener buenos scores en este dataset porque, si se fijan, tenemos un ruido bastante grande en estos datos, ¿vale? Y es así como podemos hacer un modelo de autorregresión simple, y en este esquema es como sirven la mayoría de modelos para poder predecir valores futuros en una serie de tiempo. Obviamente existe muchísimo en esta rama de investigación, en esta rama de estudio, y hay muchos análisis que podemos hacer para saber si un autorregresor es un buen clasificador, o para sacar el autorregresor óptimo, donde agarremos los valores, los retardos en el tiempo que más nos convengan. De hecho, hay mucha teoría sobre esto, algunos nombres que pueden investigar por ahí, pues a este le llamamos simplemente un autorregresor, ¿vale? También lo pueden hacer a partir del error de predicción, en cuyo caso a eso le llamamos medias móviles, ¿vale? En inglés MA. Y bueno, tendrán también otros modelos que son la combinación de estos, la versión integral que se llama ARIMA, que es muy usada hoy en día, y tienen otra que toma en cuenta la estacionalidad de los valores, que se llama SARIMA, ¿no? Entonces, estas son las técnicas básicas que se usan para hacer predicciones en series de tiempo, tanto como valores en el mercado como para otras cosas, pero nosotros no nos vamos a ir por esta área que es un poquito más estadística, y lo vamos a afrontar siempre como un problema de Machine Learning. Entonces, simplemente, si ustedes le ponen un sistema de Machine Learning a esto, una red recurrente o cosas por el estilo, pues pueden lograr cosas tan sorprendentes como estos otros modelos que pueden ver por aquí. Bueno, con esto terminamos esta lección. Espero que les guste. Estoy tratando de hacer ahora las lecciones un poquito más concisas, hecho sin escribir yo mismo el código, simplemente pasándolo. Ustedes, claro, pausen el video y hagan su práctica y entreguen este reporte. Nos vemos la siguiente.